Bueno, pues yo soy, yo soy Javier de la Rubia y soy médico hematólogo de Valencia y trabajo en el Hospital Dr. Peset. Entonces, bueno, gracias por la invitación y espero que lo que hable sea de alguna utilidad. Yo me voy a centrar sin demasiada detalle, no aburrir tampoco, en el manejo de las complicaciones de los pacientes de la enfermedad. Las complicaciones del mieloma múltiple son básicamente, bueno, como en casi todas las enfermedades, dobles. Una, la que origina la enfermedad propiamente dicha, y otra, las que pueden aparecer a consecuencia de los tratamientos administrados para el control de la enfermedad. En el caso del mieloma son especialmente relevantes algunas de ellas, que son las que yo me voy a centrar, y hay que estar muy pendientes porque al ser una enfermedad, al ser una enfermedad de larga evolución, de muchos años, pues entonces no es infrecuente que los pacientes puedan presentar uno u otro tipo de complicaciones. Y lo que quiero decir ahora, antes de que se me olvide, es que es muy importante para el control adecuado de un paciente con mieloma, que insisto es una enfermedad compleja, con tratamientos también complejos, que haya una muy buena comunicación entre el médico hematólogo y los otros especialistas que son los responsables del control de las complicaciones, ¿de acuerdo? Lo vemos ahora, traumatólogos, nefrólogos, especialistas en enfermedades infecciosas, porque eso ayuda a la detección precoz y la mejoría considerable del control de la complicación, ¿de acuerdo? Bueno, me van a disculpar si corro un pelín, pero es que me tengo que ir. Bueno, lo que hemos comentado, ¿de acuerdo? Las propias de la enfermedad y las debidas al tratamiento. Pero insisto, para no hacerlo también con muy complejo, un poco de rollo, vamos a centrarnos en la más importante, Miguel. La enfermedad ósea. La enfermedad ósea es una complicación muy característica del mieloma. De hecho, entre los tumores hematológicos es prácticamente la única que produce afectación ósea, pero produce una afectación ósea muy extensa y muy importante, porque la célula del mieloma tiene especial avidez por la destrucción ósea a consecuencia de un desequilibrio entre la formación y la producción de hueso. Perdón, entre la formación y la destrucción. Se destruye más que se forma. Entonces, las complicaciones esqueléticas en los pacientes con mieloma pueden ser de lo más variadas, desde las más leves, que son también las más frecuentes, o sea, la osteoporosis, hasta algunas mucho más complejas con fracturas de huesos largos, aplastamientos vertebrales, etc. Y la afectación esquelética es muy importante en los pacientes con mieloma porque condiciona considerablemente la calidad de vida. Es muy habitual que esta afectación se produzca dolor. Y el dolor, incluso en pacientes en remisión completa, condiciona, pues, digamos, las expectativas que el paciente tiene. El paciente puede tener una enfermedad bien controlada, pero si tiene mucha afectación, por ejemplo, vertebral o de cadera o de costilla, le limita las actividades que él teóricamente podría hacer por el control de la enfermedad. Bueno, como pongo aquí, la principal causa de morbilidad, es decir, es el principal síntoma que los pacientes refieren de manera, además, muy repetitiva. Insisto, incluso años después del diagnóstico, con la enfermedad bien controlada, si hay una afectación esquelética, es causa frecuente de consulta al médico por la reaparición o la persistencia de molestias del tipo doloroso, ¿vale? Bueno, en teoría cualquier hueso del esqueleto se puede afectar, unos son más frecuentes que otros, pero bueno, para no aburrir. Y normalmente el tratamiento de la lesión ósea, bueno, pues es como cualquier otra afectación esquelética, es decir, si se rompe un hueso, pues hay que recurrir al traumatólogo para que haga una osteositis, se ponga ahí un clavo, o si en el caso de las vértebras, por ejemplo, que es muy frecuente que se afecten las vértebras, porque como son las que soportan el peso del organismo, si pierden masa ósea, si pierden hueso, soportan peor el peso, se hacen más frágiles y entonces se aplastan. Esto origina, pues, sobre todo lo que se llama una alteración de la biomecánica, de forma que el paciente no camina bien y la lesión inicialmente en la columna pues, acaba repercutiendo en las articulaciones de la cadera, de la rodilla, etc. Entonces es muy importante tratarlas adecuadamente. Las fracturas vertebrales, afortunadamente hoy en día tenemos herramientas muy eficaces para tratarlas, que son intervenciones muy poco invasivas que garantizan una resolución bastante elevada de la afectación ósea. Este tipo de intervenciones que se llaman vertebroplastia o cifoplastia, bueno, es un poco lo de menos, son terapias que van dirigidas específicamente a la vértebra lesionada para aumentar su altura, o sea, recuperar su altura o aumentar la consistencia. Y esto lo pueden hacer en los hospitales diferentes especialistas, desde los traumatólogos, los neurocirujanos, a veces lo hacen incluso los radiólogos. Entonces es muy importante que cuando hay dolor en la espalda, sobre todo dolor de inicio agudo, que puede sugerir un aplastamiento vertebral, se acuda al hospital porque cuanto antes se detecte la lesión vertebral, más fácil es que se pueda hacer un tipo de intervenciones que garantizan una reconstitución, digamos, muy elevada de la lesión vertebral.
Bueno, ya digo, hay diferentes tipos de intervenciones, pero quizá lo más importante es, en el caso del esqueleto, intentar prevenir la aparición de nuevas lesiones. Es importante saber una cosa, es que la lesión ósea del mieloma no es reversible. Es decir, si hay un agujerillo en la cadera, ese agujerillo está ya ahí. Eso no se va a rellenar de hueso. Entonces, lo que es muy importante es evitar que aparezcan nuevas lesiones en el esqueleto. Y para eso disponemos, pues básicamente, de unos fármacos que se administran por vía intravenosa, eso sí. Seguro que lo conocen, además, el que se utiliza más en España se llama Zometa, ¿vale? Que es un fármaco que se administra pues, una vez al mes, normalmente durante 12 a 24 meses, y que tiene un efecto muy positivo en la prevención de la aparición de nuevas lesiones, como aplastamientos vertebrales, fracturas patológicas, disminuye la intensidad del dolor. Son fármacos, además, muy bien tolerados y suelen producir muy pocos problemas. La única precaución que hay que tener es lo que se llama la osteonecrosis de mandíbula, que es una lesión en los huesos en el hueso de la boca, ¿de acuerdo?, que puede aparecer en un paciente que, estando con este fármaco, el Zometa, sufre una extracción dentaria. El mecanismo no es bien conocido, pero el mensaje es que antes de que aparezca, o sea, antes de iniciar un tratamiento con Zometa, con un fármaco de estos, hay que hacer una exploración muy exhaustiva de la dentadura para tratar todas las lesiones de diente que existan. Pues hay que hacer extracciones, hay que hacer endodoncias, hay que hacer empastes, porque si durante el tratamiento con Zometa aparece una lesión dentaria, entonces el manejo es un pelín más complicadillo, ¿de acuerdo? Y luego otra limitación que puede tener el Zometa es que puede producir más problemas de la cuenta en los pacientes con insuficiencia renal, ¿de acuerdo? Ahora tenemos un fármaco en desarrollo y que ya incluso se puede disponer de él, que es una variante del Zometa, pero que se administra por vía subcutánea en lugar de por vía intravenosa y que se puede poner en pacientes con insuficiencia renal. Ese hueco está cubierto. Bueno, ya hemos comentado que el dolor, sobre todo por la afectación del hueso, es el síntoma principal con el que los pacientes acuden incluso al médico la primera vez y además la causa más frecuente de visitas repetidas al especialista, aunque la enfermedad esté controlada, es decir, incluso fuera de terapia. El dolor habitualmente se maneja con unos analgésicos potentes, lo que se llaman opioides. Y en un paciente con mieloma, en general, no merece la pena hacer una escalada progresiva desde analgésicos más suaves hasta los más altos, sino que normalmente se recomienda empezar directamente con analgésicos opioides, porque es un síntoma muy invalidante. No siempre es fácil de manejar, porque los opioides son fármacos que producen efectos secundarios, y si reduce la dosis, mejora los efectos secundarios, pero empeora el dolor, y con alguna frecuencia es necesario recurrir a unos especialistas que hay en los hospitales, que son especialistas en el manejo del dolor, la clínica del dolor, ¿de acuerdo? Que, bueno, pues recurren a tratamientos combinados con analgésicos, antidepresivos, incluso antiepilépticos, etc. Y en circunstancias muy especiales algún tipo de terapia electromecánica para controlar la sintomatología. Esto es muy raro, pero puede darse. Lo importante es que cuando aparece dolor, sobre todo si no lo tiene antes, es decir, un síntoma nuevo, el paciente está bien controlado, se encuentra bien y de repente empieza a notar aumento del dolor de hueso, es conveniente que acuda al especialista, porque eso puede sugerir que la enfermedad está otra vez en actividad, ¿de acuerdo? Entonces el dolor, si es constante y oscila, bueno, pues no, pero si hay periodos prolongados libres de dolor y este reaparece, eso es un síntoma de que la enfermedad puede volver a estar en actividad y por lo tanto requiere un tratamiento inmediato, ¿de acuerdo? En general, de todas formas, hoy en día disponemos de fármacos opioides muy eficaces y algunos razonablemente bien tolerados, es decir, que se pueden administrar durante periodos largos de tiempo, sin muchas complicaciones y sobre todo sin el temor a la adicción, es decir, a la dependencia de los fármacos, ¿vale? Bueno, y luego, bueno, la anemia realmente es un dato de laboratorio, ¿de acuerdo? Los glóbulos rojos bajan y esto aparece porque la célula plasmática tiene capacidad de inhibir la producción de glóbulos rojos. La anemia se traduce normalmente pues, con un cansancio fácil, peor tolerancia al ejercicio, a veces un poco de mareo, ¿de acuerdo? Normalmente la anemia hoy en día es un problema de menor importancia porque disponemos de agentes muy eficaces para su control, que son básicamente las eritropoyetinas, las EPOs que llaman. Lo que se ponen los ciclistas, que no debe ir. Aquí sí se pueden poner sin problemas, ¿de acuerdo? Entonces son fármacos hospitalarios que
que se administran por vía subcutánea el propio paciente en su domicilio, que garantizan un aumento de la hemoglobina son un porcentaje por encima del 80% de los enfermos, y que además se pueden administrar de forma prolongada porque son fármacos muy seguros. Como principal complicación, las eritropoyetinas pues, pueden subir a veces la tensión. Entonces, bueno, se recomienda tomarse la tensión ocasionalmente, pero eso es para todo el mundo. Viene bien. Y luego, además, pueden producir, eso sí, alguna complicación tromboembólica, y hay que vigilar esta complicación especialmente si el paciente lleva también tratamiento con algunos fármacos para el mieloma que pueden producir trombosis, como por ejemplo la lenalidomida o la pomalidomida. ¿Vale? Pero en general, con un buen control y una buena profilaxis antitrombótica, son fármacos muy bien tolerados que garantizan un buen control de la anemia. Y luego, hablar, bueno, de quizá la complicación más grave por su frecuencia del mieloma, que es la afectación del riñón. El mieloma es una enfermedad que produce unas proteínas que pasan a la sangre y se filtra por el riñón, ¿no? Como todo lo que pasa por la sangre, se filtra por el riñón. Pero esas proteínas tienen la capacidad de producir toxicidad renal y entonces el riñón deja de funcionar. Esto se puede traducir de diferentes maneras, pero es relativamente habitual que el paciente pues, tenga un riñón bien hoy y en 2 o 3 días, sobre todo cuando la enfermedad debuta y no sabe que está enfermo, pues el riñón deje de funcionar. Entonces es muy importante que en estas circunstancias, bueno, primero, que se hagan controles periódicos de la función renal, que esto está garantizado por el especialista, porque sabe lo que lleva entre manos. Y si aparece algún tipo de estas complicaciones, acudir inmediatamente también al médico o que se ponga un tratamiento específico, porque la mejor manera de evitar, más que evitar, revertir el deterioro renal, es decir, evitar que el riñón se estropee más, es el tratamiento inmediato de la enfermedad. Eso es lo más importante. Entonces no vale decir, ha subido la creatinina, que es el parámetro que nosotros utilizamos para ver el riñón. Se llama creatinina. Le ha subido esto. Bueno, no importa, venga usted dentro de una semana y veremos cómo está. No hace falta, ya lo sé, va a estar más alto. ¿Vale? No tiene que venir dentro de una semana. Normalmente esto es una complicación que los médicos que trabajan mieloma son muy conscientes de ella y por lo tanto la tienen muy en cuenta. Entonces, para el tratamiento de la insuficiencia renal, bueno, más que para el tratamiento, para el control de la insuficiencia renal, lo más importante, insisto, es un tratamiento precoz y un tratamiento normalmente agresivo de la enfermedad, porque quiere decir que la enfermedad también es agresiva. Si ha lesionado el riñón, es una enfermedad, digamos, más complicada de lo habitual. ¿De acuerdo? Si a pesar del tratamiento o mientras estamos administrando el tratamiento el riñón no funciona adecuadamente, pues hay que aportar una terapia sustitutiva, que es básicamente lo que se llama la diálisis. ¿De acuerdo? La diálisis es una terapia muy eficaz para el control de la función renal, de hecho, sustituye a los riñones, pero tiene como principal problema que si se cronifica, es decir, si el riñón no revierte, no mejora su función y se hace el paciente dependiente de la diálisis, condiciona la utilidad de algunos tratamientos que no se pueden administrar en pacientes con insuficiencia renal o dan más problemas en pacientes con insuficiencia renal, etc. Entonces, es muy importante recordar que el mieloma tiene avidez por lesionar el riñón y que si aparece algún tipo de rastro que sugiera que el riñón se está deteriorando, actuar con mucha agresividad para el mieloma y con mucha celeridad. ¿De acuerdo? Y por último, digamos, otro de las complicaciones principales junto con la afectación esquelética y la afectación renal son las infecciones. Los pacientes con mieloma tienen tendencia a sufrir más infecciones que la población normal. Esto es una curva que yo no sabía si presentar o no, pero bueno, simplemente lo que quiero poner aquí es que esto es el riesgo de presentar infecciones en la población normal. Cuanto más mayor se es, en general, más riesgo de infecciones, ¿vale? No es lo mismo 6 que 66 años, ¿vale? Bueno, pues en el mieloma el riesgo es mucho, mucho más alto, desde el momento que se diagnostica, pero ese riesgo se mantiene en el tiempo. ¿Por qué? Porque el mieloma produce una inmunodeficiencia, es decir, una disminución de la capacidad del sistema inmune para controlar las infecciones. ¿Por qué? Porque el mieloma impide la producción de anticuerpos, los anticuerpos normales, y esta disminución de anticuerpos se mantiene incluso en pacientes en remisión, es decir, años después del mieloma. Incluso con el tratamiento acabado de hace 4 o 5 años, suele haber una inmunodeficiencia. Por eso se recomienda la vacunación antigripal, la vacunación contra determinadas bacterias como el neumococo, etc., para evitar las infecciones más frecuentes. ¿Cuál es el mensaje? Que si un paciente con mieloma tiene fiebre, no se tiene que automedicar. Tiene que ir al especialista para que evalúe la gravedad o la importancia de esa infección, porque con mucha frecuencia se requiere ingreso hospitalario y tratamiento antibiótico por vía intravenosa.
porque si no, una infección en un paciente con mieloma no adecuadamente controlada puede dar sustos, ¿vale? Entonces, insistir en que no vale decir, ay, yo no me encuentro bien, pero como está, tengo la boda de mi mejor amigo, me voy a tomar un paracetamol, bueno, pues su mejor amigo se va a casa, pero a lo mejor usted tiene que ir antes al hospital, ¿vale? Con mucha frecuencia se resuelve con una radiografía, está usted bien, no sé qué, toma un antibiótico por boca y lo dejamos estar, pero como eso no se sabe a priori, más vale insistir, ser un poco cansinos, ¿vale? Y luego, como en general, como con casi todas las complicaciones, es muy importante hacer una adecuada prevención. El problema es que, curiosamente, aunque sabemos que el mieloma es una enfermedad que produce infecciones con frecuencia e inmunodeficiencia, no hay unas recomendaciones estándar sobre el uso de antibióticos, lo que se llaman profilácticos, para prevenir las infecciones. Entonces hay un poco de dispersión. Unos médicos lo administran, otros no se sabe cuál es el mejor antibiótico, ni durante cuánto tiempo, y eso es un poco una laguna que aún queda, porque incluso con los tratamientos más modernos, estos que se han mencionado en las sesiones anteriores, la inmunodeficiencia sigue estando presente. Hay herramientas para controlarla, como la administración de unos fármacos que se llaman inmunoglobulinas, pero tienen la pega de que son intravenosas, entonces tienes que venir al hospital. Y luego hay otra serie de terapias que pueden ser útiles. Sí es muy importante saber una cosa. Los pacientes que lleven tratamiento con bortezomib o fármacos derivados, es obligatorio que lleven siempre una profilaxis para prevenir la reactivación del virus del herpes, lo que se llama el aciclovir o derivado. Esto sí que es un consenso universal entre los médicos que tratan mieloma. Pero aparte de esto hay bastante dispersión, ¿de acuerdo? Lo vengo a decir porque no hay que preocuparse si uno dice, no, es que el paciente que tengo a mi lado le están dando un antibiótico para las infecciones y a mí no. Bueno, pues porque a lo mejor usted no está tan inmunodeficiente, no tenía ninguna infección y el otro señor sí, ¿vale? Entonces aquí hay un poco de, insisto, falta de consenso, ¿vale? Bueno, y luego dos palabras sobre la polineuropatía, que es una complicación, esta sí, relacionada directamente con el tratamiento. La polineuropatía es la lesión de los nervios periféricos, los que van a las manos y los pies, provocada por un fármaco. Bueno, uno o varios, sí, provocada por los fármacos. Los fármacos que más polineuropatía producen son la talidomida y el bortezomib, ¿vale? Entonces esto se puede traducir desde la sensación de adormecimiento, eso que está como acorchado, o sensación de que tengo los pies fríos pero hace calor, o tengo los pies calientes pero hace frío, o tengo la mano dormida y no puedo coger los objetos porque se me cae, tengo dificultad para caminar y ocasionalmente incluso puede producir dolor neuropático. Esto es un poco de rollo porque la polineuropatía, aunque en un porcentaje de altos casos revierte, no siempre revierte. Puede ser no reversible, es decir, permanente. Entonces, como lo hemos comentado antes con el riñón y con el esqueleto, etcétera, lo más importante es prevenir la aparición de la polineuropatía. Afortunadamente, hoy en día, con la experiencia que tenemos de los años atrás, digamos, somos capaces de detectar muy precozmente estos síntomas y normalmente lo que hacemos es o reducir la dosis del fármaco o espaciar su administración en lugar de 2 veces por semana, una vez por semana, ¿de acuerdo? Etcétera. Porque desde el punto de vista de tratamientos no hay terapias muy eficaces para prevenir la aparición de la polineuropatía. Se ha recomendado desde tónicas Schweppes, tiene que ser Schweppes, no vale otra, hasta vitamina B, hasta bebidas isotónicas de estas como Aquarius, Isostar, etcétera, hasta las cosas más inverosímiles. Bueno, eso está bien porque la tónica Schweppes no está mala, sobre todo con ginebra. Y el Aquarius también está bueno, pero no sirve para esto. Lo puede tomar, pero no porque le vaya a ser útil para esto. Entonces, lo más importante es, de nuevo, detectar precozmente la complicación. Los médicos suelen estar muy pendientes de esto, porque el bortezomib es un fármaco muy utilizado. Pero no viene mal de vez en cuando que el paciente a lo mejor se adelante. Bien, hace una semana estaba bien, pero empieza a notar hormigueo en los dedos de los pies o en los dedos. Entonces, bueno, pues normalmente se vigila más estrechamente y si hace falta, insisto, se reduce la dosis del fármaco o se espacia su administración. De todas formas, gracias a Dios, hoy en día tenemos fármacos que producen muy poca polineuropatía. Entonces, no digo yo que esto vaya a ser una complicación que se vaya a extinguir, pero sí se va a reducir considerablemente. Ni la lenalidomida, ni la pomalidomida, ni los nuevos inhibidores de proteosomas producen la polineuropatía que producía el bortezomib. Entonces, es una complicación, bueno, pues que no hay que descuidarla, pero que probablemente con el tiempo se minimice bastante. Bueno, pues... Gracias.
Gracias.